Bueno, hoy en Radio Distractor hemos empezado este especial dedicado a estos monstruos literarios, queriendo dar un contexto y obviamente querer que ustedes, los oyentes, revuelven a reconectarse con estas historias que ya trascienden pues la época, trascienden pues los siglos y las generaciones, y queremos actualizarlas un poco, revisitándolas y haciendo como una comparación o su actualización a partir de los acontecimientos de hoy en día. Y qué mejor oportunidad de poder hablar de Frankenstein en su como una referente pues a partir de su aniversario, con una persona que ha tenido la oportunidad de estudiar y conocer la literatura inglesa, y que también por fascinación propia le encantan los temas asociados con este tipo de tópicos y preocupaciones también literarias, y también como fanático, de cierto modo, que le encantan digamos lo que tenga que ver con estas historias que nos han llegado pues gracias en este caso a Mary Shelley y su experiencia, con un inicio bastante entre cómico y perturbador, y por ahí comenzaría un poco para recordarles a los oyentes. Y me acompaña para eso José Medina es venezolano y está conmigo en la noche de hoy. Vamos a tocar un poco en una pequeña charla que van a escuchar ustedes, acompañada de la música que hemos traído en la noche de hoy, sobre un poco los elementos que hacen la historia de Frankenstein como una historia que trasciende, que llega hacia cualquier lector y que tiene varias lecturas, varios subtextos, pero también se puede actualizar a la luz de hoy, pues con los fenómenos de cultura popular que más adelante analizaremos. Le quiero darle bienvenida a José. Muy buenas noches, bienvenido a Radio Distractor. Buenas noches, Juancho, ¿cómo estás? Bueno, listo, José. Pues yo personalmente me conecté con la novela desde mi infancia, pero también tenía la referente televisivo de las series de cómicas, y aparecía un ente formado por partes, un poco torpe, con familia. Era algo totalmente desenfocado de la novela, pero realmente el origen de la historia de Frankenstein, como lo podemos entender, es un poco diferente. Surgió de una apuesta, pero también de una preocupación por las personas que se reunieron para proponer los relatos de los cuales surgió Frankenstein. ¿Qué podemos contar un poquito del origen de la novela? Bueno, sí, existe como esta historia que quizás ahí empieza ya todo lo que rodea al mito de Frankenstein, que es que Mary Shelley se reúne con su esposo y Polidori en una noche lluviosa, tétrica, típica de este ambiente victoriano, y deciden hacer esta apuesta de quién pudiese construir la mejor historia de terror. Curioso es que Mary Shelley no era una conocida escritora. Polidori y su esposo sí lo eran. Y bueno, cada quien decide hacer su historia. De ahí saca Polidori su relato sobre el vampiro. Pero Mary Shelley llega con esta historia que quizás por ser la más actual para ese momento, la que tocaba una fibra, si se quiere, científica, que le daba cierto aspecto de posibilidad, se construye la historia de no Frankenstein, sino el monstruo de Frankenstein, que es también una curiosidad porque la gente a través de la cultura popular se ha empezado a llamar al monstruo como Frankenstein, siendo la verdad que el verdadero Frankenstein es Víctor Frankenstein, quien crea el monstruo. El monstruo nunca es llamado, no tiene nombre, no tiene identidad. En algunos momentos le han dado el nombre de Adán como el primer hombre, pero realmente es una aberración que carece de cualquier sentido de humanidad, incluyendo la cosa más básica, que es la identificación por un nombre. Exacto. Ahora, en ese relato pues hay una historia bastante intrincada, y ahora que tocaba el tema científico, pues de alguna forma plantea el eterno dilema entre ciencia y fe. De eso, ¿qué podemos decir y cómo lo resuelve la novela, a favor de quién se trata, de que toma partido frente a algo? A ver, aunque es cierto que la novela es bastante laica en su mayoría, más allá de algunos dilemas morales que puede tener el personaje,
de Frankenstein en algunos momentos, no se plantea tanto la idea de un dios creador, sino más bien del orgullo del hombre, que al final atenta contra él mismo. Independientemente de la existencia de un ser superior, Frankenstein viene a mostrarnos nosotros el significado de trascender el orden natural más que el orden divino, y cómo el hombre es capaz de crear su propio infierno en la tierra sin necesidad de un ente superior. Exactamente. Y bueno, personalmente, pues me imagino que ha leído como esas otras novelas, pero en el caso de Frankenstein como tal, ¿qué le apasiona de la historia? ¿Por qué el momento en el que cómo llegó a la novela y qué le emocionó desde que la leyó la primera vez? A ver, a mí siempre me ha gustado la literatura de terror. Desde niño ya me gustaba mucho Poe y Lovecraft. Pero realmente a Frankenstein llegué estudiándolo en la universidad mientras estudiaba literatura, en los cursos de literatura victoriana. Literatura inglesa, en específico literatura victoriana. Y la verdad es que lo impresionante de Frankenstein es lo vigente que sigue siendo. Y no ha sido solo vigente ya en unas décadas anteriores, cuando se hablaba del tema de la clonación, de la posibilidad de crear vida del humano, sino en este nuevo paradigma en el que estamos viviendo, tecnológico, donde ahora nos preocupamos por la inteligencia artificial, por qué tan posible, qué tan viable y qué tan aceptable es compartir el mundo con seres creados por nosotros mismos. Y me parece que mientras el humano siga existiendo, esta historia va a ser súper vigente, porque habla de esa necesidad primordial del hombre de ir más allá. Y en ese orden de ideas, pues hay una gran corriente incluso, bueno, de esa cultura geek, pues lo hago la conexión con cine, porque fue como las primeras imágenes que tuvimos de esa versión del monstruo de Frankenstein, como un personaje, pues, digamos, no pensante, entre comillas, pero también dotado de una extraña sensibilidad, diría yo, y que poco a poco, con el paso del tiempo en el desarrollo cinematográfico, trató de darle un lugar, no sé si hasta qué punto acertado. La última versión que la gente recuerda que le logró ese cometido fue la versión en donde Robert De Niro encarna al monstruo, la del año 94. Pero pues más allá de esto es digamos, como el haberse convertido en fuente para otras historias. Incluso ahora que estamos hablando, porque lo hemos tocado en el programa, temas de literatura transmedia y hipertextual y todos estos fenómenos tecnológicos, pues incluso llegó a nosotros la última versión de I, Frankenstein, donde prácticamente él es un superhéroe. ¿Cómo entender un poco la dinámica que, bueno, coexiste con Drácula y de pronto está con la momia en un menor grado, de que estos seres, digamos, llegan a nuestros días y aún no pierdan esa esencia que los hace cercanos más hacia como mostrar un lado, digamos, no sé si disfuncional, tal vez un lado que no es común? ¿Cómo lo entiendes tú un poco toda esta evolución que le da desde el cine o desde la cultura popular la permanencia y la vigencia de la imagen de este tipo de monstruos literarios? Bueno, creo que el caso de Frankenstein en particular es bien interesante, porque su resurgir en la cultura popular viene dado quizás por lo mismo que hizo que Víctor Frankenstein creara el monstruo. Nosotros necesitamos tener algo que sea propio, que sea nuestro, que nosotros hayamos hecho. Y estos cambios que han venido sufriendo no solo Frankenstein, sino otros personajes como vampiros, los hombres lobos, los zombies, es por una necesidad de nosotros de construir nuestro propio mito ya en el siglo XXI. Ya, así como Mary Shelley creó a Frankenstein de fragmentos mitológicos preexistentes, nosotros hacemos los mismos cada vez que los reinventamos. Nosotros creamos nuestros monstruos constantemente, porque quizás es la parte que necesitamos para que nos completen. Bueno, eso sí me da como miedo, porque evidentemente, bueno, de hecho el uso de la palabra monstruo
en su acepción, habla como de algo que tiene una forma aterradora o que debe asustar o que lleva implícito la idea de recordarnos a nosotros mismos como un lado oscuro, una imperfección, y en esa línea, pues en el caso de Frankenstein es una creación humana, que evidentemente pues tampoco es perfecta como el que la creó. A ver, lo aterrador es lo desconocido. No necesariamente la figura tiene que ser aterradora visualmente. En el caso de Frankenstein lo es, pero ese no es el problema. El problema es que Frankenstein carece de lo que te hace humano por naturaleza y es imposible que él se relacione. La apariencia de Frankenstein es justo producto de lo que es. Él no es un monstruo por ser un montón de piezas pegadas. Él es un monstruo porque le falta quizás esa pieza fundamental que es el alma, lo que él siempre lo va a diferenciar de un hombre, de un humano, y es el error que Víctor Frankenstein nota y que sabe que no va a poder remediar nunca, y por eso decide ir en la casa de él hacia el final de la historia. Perdonen lo que no lo hayan leído, spoiler, Víctor Frankenstein decide matar al monstruo porque sabe que nunca va a ser completo, nunca va a ser lo que pudiese ser. Y ahí está lo curioso de esta historia. No es que el hombre crea vida, es lo limitado al final, que es la creación humana. Esta es una de las conclusiones interesantes de la novela, pero y ahora que recordaba lo que mencionaba de inteligencia artificial, digamos, ¿cuáles son como los temores que se revelan a raíz de esto y que de alguna manera también actualizan la novela? Por ejemplo, bueno, hablando no solamente de la inteligencia artificial, sino también, por ejemplo, de la creación, bueno, bebés probetas, la posibilidad que las mujeres puedan embarazarse sin necesidad de la reproducción convencional. O sea, estas son maneras como de actualizar un poco los temas de Frankenstein, de cierto modo. Yo creo que el miedo ahí, como el monstruo de Frankenstein, no es que salga o que se cree o que se construya algo que sea muy diferente de nosotros. Creo que el tema es que se construya algo que es lo que es primordialmente nosotros, y eso puede resultar ser mucho más aterrador. Decía Stephen King que cuando miras al abismo mucho tiempo, el abismo te mira de vuelta a ti. Y quizás ese es el riesgo con Frankenstein, y ese es el riesgo con el tema de la clonación, con el tema de la inteligencia artificial, que eso que estamos creando también nos está viendo a nosotros. Y quizás lo que vea de nosotros y lo que vaya a representar de nosotros sea no nuestra mejor parte. Ok, ahora vamos a poner un poco más light y vamos a hablar un poco de ese Frankenstein también de que conociste de niño, y con qué te has quedado de todas esas representaciones de Frankenstein en el arte, en la cultura, en la cotidianidad. Como qué es lo que te ha llamado la atención de todas esas representaciones que han surgido a partir de la novela. Bueno, lo curioso, sí, está bien, la familia Adams, este hito de la televisión, que muestra un Frankenstein más cariñoso, más humano, pero sin la capacidad de serlo totalmente, y termina siendo un personaje cómico que a la gente tiende por agarrarle cariño. Y bueno, en cosas como cómics, ya ahí se transforma en un monstruo, pero no el monstruo que nosotros conocemos, sino un monstruo de una representación más primordial de lo que es el miedo, que es el miedo a lo distinto al final.